Hay un punto en el camino en el que ya no duele la falta, sino el esfuerzo constante por estar listo. Y quizá lo reconozcas no como un pensamiento claro, sino como una sensación sutil en el pecho, una especie de cansancio que no se explica con palabras. Porque no es físico ni emocional, es un cansancio del alma que ha entendido demasiado y aún así sigue esperando que la realidad confirme lo que ya sabe. Y mientras escuchas esto, es posible que notes que tu respiración se vuelve un poco más lenta. No porque lo intentes, sino porque algo dentro de ti reconoce que no necesita correr aquí. Este no es un mensaje para convencerte de nada. No llega para enseñarte cómo atraer abundancia, ni para ofrecer una técnica más, porque el punto en el que te encuentras no responde a métodos nuevos. Llega porque existe un momento específico en el que la conciencia deja de preguntar ¿qué más tengo que hacer? Y comienza, casi sin darse cuenta, a percibir que el verdadero ajuste nunca fue externo. Fue siempre interno, silencioso, gradual y profundamente corporal. Y ese momento no ocurre cuando todo está resuelto. Ocurre cuando ya no queda energía para seguir forzando. Tal vez durante mucho tiempo sentiste que estabas alineándote, leyendo, comprendiendo, afinando tu mente, observando tus emociones, cuidando tu energía, y aún así, algo no terminaba de encajar en la materia, no como un fracaso evidente, sino como una sensación de casi, de estar siempre a un paso, como si el universo escuchara, pero respondiera con retraso. Y es aquí donde la mente suele cometer un error sutil, interpretar ese intervalo como un castigo, como una señal de que algo está mal, cuando en realidad ese espacio es el lugar exacto donde la identidad antigua empieza a aflojar sin ruido. Si sientes que has llegado a este espacio de honestidad radical contigo mismo, donde el cansancio se encuentra con la verdad, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Aquí no buscamos fórmulas mágicas, sino el retorno a tu esencia original. Haz clic en suscribirse para que, juntos, recordemos lo que el ruido del mundo te hizo olvidar. Mientras permaneces aquí escuchando, quizá percibas un ligero peso en los hombros que comienza a soltarse, no del todo, solo lo suficiente como para que el cuerpo entienda que no necesita sostener tanta expectativa. Porque la abundancia que no llega bajo presión no es una abundancia negada. Es una abundancia que no puede coincidir con un sistema nervioso que todavía está entrenado para perseguir en lugar de recibir. Y nadie te dijo esto claramente. El cuerpo también tiene memoria y no se reprograma al ritmo de la mente. La mente puede entender un concepto en segundos, pero el cuerpo necesita sentir la seguridad para habitarlo. Este es el punto donde muchas personas se juzgan en silencio. No lo dicen en voz alta, pero sienten que deberían estar más adelante, que ya tendrían que haber manifestado, que quizá entendieron todo demasiado tarde. Y sin embargo, si observas con honestidad lo que ocurre ahora mismo en tu interior, notarás que no hay desesperación real. Hay una pausa extraña, casi incómoda, donde el deseo ya no empuja como antes y la urgencia pierde fuerza. Esa pausa no es estancamiento, es recalibración. Es el momento en que el sistema deja de operar desde la supervivencia y comienza a operar desde la existencia. La alineación con la abundancia no comienza cuando piensas en dinero, oportunidades o resultados. Comienza cuando el cuerpo deja de vivir en modo de espera tensa. Y esto no se logra con afirmaciones repetidas ni con control mental, sino cuando la identidad que necesitaba demostrar algo empieza a disolverse suavemente. No de forma dramática, sino como se afloja un músculo que estuvo contraído durante años sin darse cuenta. Y mientras esto sucede, es común sentir menos impulso, menos prisa, incluso menos motivación aparente, lo cual confunde a la mente acostumbrada a medir el progreso por movimiento constante y visible. Aquí es importante que escuches esto con el cuerpo, no con la lógica. No estás perdiendo fuerza, estás dejando de desperdiciarla. La abundancia no responde al esfuerzo sostenido, responde a la coherencia interna. Y la coherencia no se fabrica,
se permite. Por eso, cuanto más tratas de alinearte, más lejos parece estar, hasta que un día algo se cansa de intentar, y en ese cansancio aparece una verdad silenciosa. Esa verdad dice que nunca fue cuestión de atraer, sino de dejar de resistir. Fue cuestión de dejar de ser el guardián que vigila la puerta de la realidad. Permanece aquí. No hagas nada con esta información. Observa cómo el pecho se expande apenas un poco más al respirar, cómo la mandíbula quizás se relaja sin que lo ordenes, cómo la mente deja de buscar la siguiente frase y simplemente escucha. Este estado, aunque parezca simple, es el umbral real de la abundancia, porque es el primer momento en que el sistema interno deja de pedir permiso para ser quien ya es. Es el primer momento en que validas tu existencia sin necesitar un objeto externo que la justifique. Más adelante, notarás por qué este cansancio no fue un error, por qué la espera no fue una pérdida de tiempo y por qué el universo nunca estuvo en silencio. Pero por ahora, basta con reconocer esto. Si llegaste hasta aquí, no es para aprender algo nuevo, es para recordar algo que tu cuerpo ya sabía antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y cuando este reconocimiento se asienta, aunque sea de forma leve, algo comienza a reorganizarse sin esfuerzo, sin promesas, sin urgencia. Eso que se reorganiza no necesita nombre todavía, solo necesita espacio. Si algo en estas palabras resuena con una parte profunda de ti, te invito a dejar un comentario abajo con la frase «Suelto el esfuerzo y permito la vida». Al escribirlo, no solo dejas un comentario, estás anclando esta intención en el plano físico, estás diciéndole a tu mente consciente que es seguro dejar de luchar. Hay un cansancio que no se parece al agotamiento común, porque no nace del hacer excesivo, sino del sostener una identidad por demasiado tiempo. No es el cuerpo el que primero se cansa, es la estructura interna que aprendió a mantenerse alerta, esperando la señal de que, ahora sí, la abundancia puede llegar. Y cuando ese cansancio aparece, no suele venir acompañado de drama, sino de una quietud extraña, como si algo dentro de ti hubiera decidido, en silencio, dejar de luchar contra el tiempo. Tal vez has notado que ya no te entusiasman las mismas promesas, que las técnicas que antes parecían poderosas ahora se sienten vacías, casi repetitivas. No porque estén equivocadas, sino porque ya cumplieron su función. El error común es interpretar esta pérdida de entusiasmo como una desconexión espiritual, cuando en realidad es un signo de madurez energética. El alma deja de responder a estímulos externos cuando está lista para sostener su propio centro sin muletas. Es como el niño que suelta la mano del padre para dar sus propios pasos. Al principio hay miedo, pero luego hay una libertad innegable. Mientras escuchas esto, observa si hay una sensación de presión suave en el centro del pecho, no intensa, solo presente, como si el cuerpo estuviera procesando algo antiguo. Ese punto no es ansiedad, es memoria. Memoria de haber esperado, de haber confiado, de haber sostenido la fe incluso cuando la materia parecía no responder. Y es precisamente ahí donde ocurre una transición invisible. El deseo deja de empujar desde la carencia y comienza a transformarse en disponibilidad silenciosa. La disponibilidad es muy diferente a la necesidad. La necesidad grita, la disponibilidad invita. La necesidad repele, la disponibilidad acoge. Este es el punto donde la mente se confunde, porque fue entrenada para asociar avance con acción constante. Pero la abundancia no se organiza a partir de la acción, se organiza desde el estado interno, desde el cual la acción surge. Cuando el estado está desalineado, el movimiento genera fricción y cansancio. Cuando el estado se aquieta, incluso la inmovilidad empieza a reorganizar el campo cuántico a tu alrededor. Por eso este cansancio no pide descanso físico, pide rendición identitaria. Es posible que aquí aparezca una pregunta sutil, casi imperceptible. ¿Y si ya no tengo la energía para seguir intentando? Esa pregunta no es una amenaza, es una puerta, porque lo que se agota no es tu capacidad de recibir,
sino tu disposición a seguir persiguiendo. Y esa persecución, que en otro momento fue necesaria para sobrevivir, ahora se convierte en ruido. El sistema nervioso empieza a pedir coherencia, no intensidad. Pide seguridad, no adrenalina de la búsqueda. Nota cómo, al reconocer esto, la respiración encuentra un ritmo más amplio, como si el cuerpo se permitiera ocupar más espacio desde dentro. Esa expansión no es euforia, es alivio. Alivio de no tener que demostrar nada, de no tener que hacerlo bien espiritualmente, de no tener que sostener una vibración forzada. La abundancia no se ofende por tu cansancio. Al contrario, responde cuando el esfuerzo se retira, porque encuentra un canal limpio por donde fluir. Aquí es donde muchos abandonan, no porque no crean, sino porque confunden este silencio con el final del camino. Creen que el universo los ha olvidado, pero este silencio es solo el final de una forma de buscar. Y más adelante, cuando la resistencia termine de aflojar, será evidente que este cansancio no te retrasó, te reorganizó. Nada se perdió aquí. La energía solo estaba aprendiendo a moverse sin tensión, aprendiendo a ser magnética en lugar de eléctrica. Permanece con esta sensación unos instantes más. No intentes entenderla. Permite que el cuerpo la registre como una verdad simple. No necesitas empujar la vida para que la vida responda. Y cuando esa verdad se asienta, aunque sea ligeramente, algo empieza a alinearse sin esfuerzo consciente. Si sientes que alguien en tu vida necesita escuchar esto, alguien que ha estado luchando demasiado, comparte este video con esa persona. A veces, el regalo más grande es recordarles que pueden descansar. Llega un momento en el que el control ya no se siente como seguridad, sino como una tensión constante que el cuerpo aprendió a normalizar. No aparece de forma brusca, aparece como un hábito interno, una vigilancia silenciosa que revisa si todo está alineado, si el pensamiento fue el correcto, si la emoción estuvo en la frecuencia adecuada. Y mientras esa vigilancia sigue activa, algo esencial se vuelve imposible: la recepción genuina, porque el control puede organizar pero no puede abrir. El control cierra puertas para proteger, pero la abundancia necesita puertas abiertas para entrar. Tal vez recuerdes cuándo ese control fue necesario. Hubo un tiempo en que sostener la atención, vigilar la mente, anticipar escenarios fue una forma de protección. Te ayudó a sobrevivir en un entorno incierto, a no perderte, a no desbordarte ante el caos. Pero lo que un día salvó, cuando se extiende más allá de su ciclo, empieza a comprimir, no de manera evidente, sino como una presión suave y constante en el plexo solar, como si el cuerpo estuviera siempre listo para corregir algo que aún no ocurrió. Una defensa contra un enemigo que ya no existe. Mientras escuchas esto, observa si hay una sensación de ajuste interno, como si el abdomen se contrajera apenas al pensar en soltar. Esa reacción no es resistencia al cambio, es memoria. Memoria de haber aprendido que relajarse era peligroso, que bajar la guardia significaba perder o ser herido. Y por eso el sistema nervioso sigue activo, incluso cuando ya no hay amenaza real. La abundancia no encuentra espacio ahí, no porque no quiera llegar, sino porque no puede aterrizar en un campo que no sabe descansar, un campo que está ocupado defendiéndose. Aquí aparece la gran paradoja que casi nadie nombra. Cuanto más consciente te vuelves, más sutil puede volverse el control. Ya no es un control evidente, es espiritualizado. Se disfraza de intención, de disciplina interna, de sostener la vibración. Y sin darte cuenta, el cuerpo vive en un estado de corrección permanente, como si siempre hubiera algo que ajustar antes de permitir que la vida responda. Como si tú, en tu estado natural, fueras un error que necesita ser corregido constantemente para ser digno de recibir. Nota cómo, al reconocer esto, los hombros tienden a bajar un poco, como si algo pesado perdiera fuerza. Ese descenso no es resignación, es honestidad corporal, porque el cuerpo sabe cuándo está listo para dejar de sostener estructuras que ya no cumplen su función. El control no se suelta por decisión mental, se suelta cuando se vuelve más cansado que útil.
cuando el costo de mantenerlo es más alto que el riesgo de soltarlo. Este es el punto exacto en el que muchos sienten que algo se estancó. No llegan señales claras, no hay avances visibles, no hay retrocesos dramáticos, solo una especie de pausa incómoda. Pero esa pausa no es castigo ni abandono. Es el momento en que el campo interno empieza a pedir coherencia en lugar de vigilancia. La vida no se dobla frente al control, se organiza alrededor de la entrega auténtica. La vida quiere darte, pero necesita que tus manos estén abiertas, no ocupadas aferrando el control. Y entrega no significa pasividad, significa que la identidad deja de empujar desde la desconfianza. Significa que el cuerpo aprende poco a poco que ya no necesita anticipar el resultado para estar a salvo. Cuando esa comprensión comienza a asentarse, aunque sea de forma mínima, el control empieza a aflojar sin lucha, como un puño que se abre no porque alguien lo ordene, sino porque ya no hay razón para apretar. La mano se relaja y por primera vez está lista para recibir. Permanece aquí un momento más. Observa la respiración, cómo entra sin pedir permiso y sale sin esfuerzo. Esa respiración no controla su abundancia de aire, confía en ella. Y ese mismo principio, cuando se integra en la identidad, crea el espacio donde la abundancia deja de ser una meta y empieza a ser una consecuencia natural. Más adelante, verás cómo este aflojamiento no te hace perder dirección, sino que restaura el flujo que siempre estuvo disponible, pero estaba bloqueado por la presa del control. Pero por ahora basta con reconocer esto. El control no fue un error, solo llegó al final de su utilidad. Agradécele por haberte cuidado y permítele descansar. Después de que el control comienza a aflojar, aparece una experiencia que suele ser malinterpretada, un vacío silencioso. No es tristeza abierta, no es depresión clara, no es miedo explícito. Es una sensación más difícil de nombrar, como si la vida hubiera bajado el volumen por dentro. Las metas que antes encendían algo ya no generan la misma respuesta, y lo que antes dolía ahora apenas se siente. Este estado inquieta a la mente porque no sabe medirlo. No hay señales evidentes de avance, pero tampoco de retroceso, solo un espacio interno que parece suspendido, como el momento justo antes del amanecer. Mientras escuchas esto, tal vez notes una sensación de amplitud extraña en el pecho, como si algo se hubiera retirado y dejara más aire del habitual. Ese espacio puede sentirse incómodo, porque durante mucho tiempo, la identidad se sostuvo a través del deseo, de la expectativa, del cuando llegue. Y cuando ese motor se apaga temporalmente, la mente teme haber perdido la dirección. Teme que si no desea con fuerza, el universo dejará de trabajar. Pero este vacío no indica ausencia de propósito, indica desmontaje del antiguo impulso. Es el vacío fértil. Es el mismo vacío que existe en una copa antes de ser llenada. Si la copa estuviera llena de piedras, no cabría el agua. Tú has estado sacando las piedras del control y el miedo. Aquí ocurre algo profundo y casi invisible. El sistema interno deja de reaccionar automáticamente. Ya no hay la misma urgencia por interpretar señales, por analizar por qué algo aún no se manifiesta, por anticipar el próximo paso. El cuerpo entra en una fase de neutralidad que no es indiferencia sino descanso funcional, como un terreno que deja de ser cultivado por un momento para recuperar nutrientes. Sin esta pausa, nada nuevo puede enraizar. Si siembras sobre un suelo agotado, la cosecha es débil. Tu descanso es parte de la cosecha. Es común que en este punto surja una pregunta silenciosa, no formulada del todo. ¿Y ahora qué? Esa pregunta no busca una acción inmediata, busca seguridad, porque el vacío confronta una creencia profunda, que si no estamos deseando activamente, algo se perderá. Sin embargo, lo que realmente se pierde aquí es solo la compulsión por perseguir. La energía no desaparece, se redistribuye hacia la creación, no hacia la búsqueda. Observa si el abdomen se siente más blando ahora, como si la tensión habitual hubiera disminuido apenas. Ese ablandamiento es clave. El cuerpo empieza a salir del modo de supervivencia espiritual, donde todo debía tener sentido,
propósito y resultado. En este estado, la vida no necesita ser empujada para responder. El campo comienza a reorganizarse por resonancia, no por intención forzada. Este es el punto donde muchos abandonan su proceso interior, no porque algo haya salido mal, sino porque no reconocen esta fase como parte del camino. Confunden el silencio con estancamiento, la neutralidad con desconexión. Pero este vacío es un umbral sagrado. Aquí se desintegra la versión de ti que necesitaba confirmar constantemente que iba por el camino correcto. Y sin esa versión, la abundancia puede empezar a acercarse sin ser interrogada, sin tener que pasar por la aduana de tu duda. Permanece aquí unos instantes más. No intentes llenar este espacio con explicaciones ni con nuevas técnicas. Observa cómo la respiración se mueve sola, cómo el cuerpo no pide instrucciones para estar presente. Esa naturalidad es el lenguaje que la abundancia reconoce. No el esfuerzo, no la visualización intensa, no la vigilancia, sino la disponibilidad tranquila. La certeza de que el sol saldrá mañana sin que tú tengas que tirar de él. Más adelante, cuando este vacío termine de cumplir su función, notarás que algo empieza a moverse de nuevo, pero de una forma distinta, más orgánica, menos ansiosa, más juguetona. Por ahora, basta con reconocer esto. El vacío no te quitó nada, solo creó espacio para lo que no podía llegar antes. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la rendición deja de sentirse como una idea espiritual y comienza a manifestarse como una experiencia corporal concreta. No ocurre cuando decides rendirte con la mente, sino cuando el cuerpo entiende que ya no necesita resistir. Es un cambio sutil, como cuando el agua deja de empujar contra la corriente y sin anunciarlo comienza a moverse con ella. Y ese instante no trae euforia, trae alivio. Un alivio silencioso que no pide explicación. Es el suspiro profundo, después de un llanto largo. Tal vez notes que la mente ya no formula tantas preguntas sobre el futuro. No porque tenga todas las respuestas, sino porque el impulso de preguntar perdió urgencia. El sistema interno empieza a reconocer que anticipar ya no ofrece seguridad real. La única seguridad real está en la presencia. Y cuando esa comprensión se instala, incluso por segundos, el cuerpo responde soltando capas antiguas de tensión que ni sabías que tenías. Puede sentirse como un calor suave en el pecho o como una sensación de amplitud detrás de los ojos, donde antes había esfuerzo por entender y visualizar. Esta rendición no es pasividad ni abandono del deseo. Es algo más preciso. Es dejar de empujar la identidad hacia una versión idealizada de sí misma. Durante mucho tiempo, quizás sentiste que tenías que estar listo para recibir abundancia, que había un ajuste final pendiente, una vibración exacta que sostener, que si tenías un pensamiento negativo, arruinabas todo. La rendición aparece cuando esa narrativa se agota y el cuerpo se permite ser suficiente sin condiciones adicionales. Y en ese permiso, algo profundo se alinea. Te das cuenta de que tu valor no fluctúa con tu vibración. Tu valor es constante. Observa cómo al escuchar esto, los hombros pueden descender un poco más, como si el peso de tener que sostener una imagen interna se disolviera. Esa caída no es debilidad, es recalibración. El sistema nervioso comienza a salir del modo de esfuerzo sostenido y entra en un estado de coherencia más estable. Y la coherencia, a diferencia del esfuerzo, es magnética sin intención. La coherencia atrae porque no tiene fisuras de duda. Aquí ocurre una reorganización silenciosa del campo. No hay señales espectaculares todavía. No hay resultados inmediatos que confirmar, pero algo cambia en la forma en que la vida es percibida. Las situaciones dejan de ser evaluadas constantemente como oportunidades o amenazas para la manifestación. Empiezan a ser vividas como movimientos naturales de un proceso mayor. Esa neutralidad no apaga el deseo, lo purifica de la necesidad. Es común que en esta fase aparezca una sensación extraña de no estoy haciendo nada. Y esa sensación puede generar incomodidad, porque durante mucho tiempo el hacer
fue sinónimo de avance en tu mundo. Pero esta quietud activa no es inacción, es alineación sin fricción. El cuerpo aprende a sostener presencia sin tensión, y esa presencia es el idioma que el campo responde sin resistencia. Permanece aquí unos instantes más. Nota cómo la respiración se vuelve más profunda sin que la dirijas, cómo el abdomen se expande con menos esfuerzo, cómo la mente deja de apurar el siguiente momento. Esa desaceleración no retrasa nada. Al contrario, elimina los bloqueos invisibles que el apuro mantenía activos. El tiempo se vuelve tu aliado, no tu verdugo. Más adelante, cuando la rendición termine de integrarse, verás que la abundancia comienza a aparecer de formas que no estaban en tus planes originales. No como recompensa por haber sufrido, sino como consecuencia de un estado sostenido de apertura. Pero por ahora basta con reconocer esto. Cuando la identidad deja de empujar, el campo empieza a responder. Si has llegado a este punto del audio, es porque tu alma está lista para esta integración. No olvides suscribirte para continuar profundizando en este espacio seguro que hemos creado. Hay una fase en la que ya no ocurre nada nuevo en apariencia, y aún así, todo es distinto por dentro. No hay revelaciones impactantes, no hay giros dramáticos, no hay una emoción intensa que marque el momento. Lo que hay es una estabilidad suave, una sensación de estar exactamente donde debes estar sin necesidad de explicarlo a nadie, ni siquiera a ti mismo. Esta es la integración, y suele pasar desapercibida porque no busca atención. Es silenciosa como el crecimiento de un árbol. Tal vez notes que el cuerpo responde de otra forma, a situaciones que antes activaban tensión o miedo a la escasez. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque algo dejó de tomarse como personal. La vida ya no se interpreta constantemente como una prueba, como un examen energético que hay que aprobar para merecer el bien. Empieza a sentirse más como un diálogo tranquilo, donde no todo requiere respuesta inmediata. Esa calma no es desinterés, es confianza somática. Observa cómo la respiración ahora encuentra su ritmo sin interrupciones, cómo los pensamientos aparecen y se disuelven con mayor facilidad. Esa fluidez mental no es control, es ausencia de fricción. El sistema interno aprendió que no necesita anticipar tragedias para estar a salvo. Y cuando esa comprensión se vuelve estable, la energía que antes se gastaba en vigilar queda disponible para circular libremente y crear nuevas realidades. En esta fase, la abundancia no llega como un evento aislado y explosivo. Se integra como un patrón sostenido. Pequeñas decisiones se vuelven más claras. Elecciones que antes generaban duda, ahora se sienten obvias. No porque sean más fáciles, sino porque están alineadas con un estado interno coherente. La vida empieza a responder sin ruido, sin exageración, casi con discreción. Las sincronías se vuelven cotidianas. Es común que aquí surja una sensación de gratitud tranquila, no dirigida a algo específico, sino a la experiencia de no estar en guerra con el tiempo. El pasado deja de sentirse como un error que hay que borrar. El futuro deja de sentirse como una deuda que hay que pagar. Todo lo que ocurrió empieza a ocupar su lugar correcto en la narrativa interna. Y cuando esa narrativa se ordena, el cuerpo deja de resistir el presente. Permanece unos instantes más con esta sensación. Nota cómo no hay necesidad de apresurar nada, como la mente no exige confirmaciones externas inmediatas. Esa paciencia no fue aprendida con esfuerzo, fue recordada. Y desde ese recuerdo, la abundancia puede sostenerse sin ser vigilada, sin ser temida, sin ser forzada. Más adelante, este estado se expresará en la materia de formas concretas: dinero, amor, salud, pero siempre mantendrá esta cualidad interna, naturalidad. No sentirás que lo lograste como quien gana una batalla. Sentirás que siempre fue así, solo que ahora puedes permitirte vivirlo sin tensión. Hay un momento en el que el proceso deja de pedir profundidad y comienza a pedir asentamiento. No es un cierre mental ni una conclusión lógica. Es un punto de estabilidad interna donde ya no hay necesidad de seguir buscando sentido. Porque el sentido se vuelve corporal, silencioso,
evidente sin palabras. Tal vez lo notes ahora como una calma extraña, no eufórica, no vacía, simplemente estable, como si algo dentro de ti hubiera dejado de esperar permiso para ser feliz. Mientras este estado se integra, observa cómo el cuerpo ya no se adelanta al siguiente instante. La respiración ocurre sin corrección. Los hombros permanecen sueltos sin esfuerzo. El pecho no se prepara para nada. Esa ausencia de anticipación no es descuido, es confianza orgánica. El sistema interno comprendió finalmente que no necesita demostrar alineación para recibir. No necesita estar listo. Ya está. Aquí la abundancia deja de sentirse como algo que debe llegar y se revela como una consecuencia natural de un campo que no se opone a sí mismo. No hay tensión interna negociando si es seguro permitir que la vida responda. El cuerpo aprendió, a lo largo de todo este recorrido silencioso, a sostener presencia sin resistencia. Y cuando esa capacidad se estabiliza, la realidad empieza a responder sin fricción, sin dramatismo, sin retrasos innecesarios. Quizá ahora resulte claro, sin necesidad de razonarlo, que la espera nunca fue un error, fue maduración. Cada pausa, cada silencio, cada fase en la que parecía no ocurrir nada, cumplió una función precisa: desmontar estructuras internas. Estructuras que no habrían soportado la naturalidad de la abundancia cuando apareciera. No hubo fallo de tiempo, hubo preparación de campo. Y cuando esta comprensión se asienta, algo se libera por completo. No como una explosión emocional, sino como un alivio definitivo. El pasado deja de sentirse como debió haber sido distinto. El futuro deja de exigir tiene que ocurrir ya. Todo se organiza en el presente. No como concepto espiritual, sino como experiencia física simple de estar aquí sin resistencia. A partir de este punto, ya no hay necesidad de buscar señales constantes. La respuesta deja de aparecer como excepción y empieza a manifestarse como continuidad. La vida se mueve en diálogo con un estado interno coherente, y esa coherencia se expresa en decisiones, encuentros y movimientos que no requieren vigilancia. El flujo se mantiene porque no encuentra oposición. Eres el cauce por donde fluye el río, no la piedra que lo bloquea. Permanece solo con esta percepción final. Nada fue desperdiciado, nada llegó tarde, nada necesita ser corregido ahora. El campo está íntegro. La coherencia está activa. Lo demás ocurre en su momento, porque ya no encuentra tensión que lo retrase. Y cuando esta percepción se completa, no hay cierre dramático ni celebración interna ruidosa. Hay únicamente la quietud de quien reconoce que siempre estuvo en el lugar correcto, incluso cuando parecía no estarlo. Gracias por permitirte este espacio. Si sientes que este mensaje ha tocado una verdad en ti, suscríbete y activa las notificaciones. De esta forma, continuaremos recordando juntos lo que el alma nunca olvidó. Hasta el próximo encuentro en la calma.